Del lado de acá, Radiografías en Movimiento en su tercer año consecutivo. Por Radio La Colectiva 102.5. En esta última parte del programa queríamos un poco trabajar el tema del movimiento con el cuerpo, ¿sí? Con la relación con el otro, ¿sí? Con el autoconocimiento. Vamos a ver qué es esto. Y para eso vamos a estar hablando en segunditos nomás con la fundadora del sistema Río Abierto. Sí. Ahora vamos a ver bien qué es esto. Mariadela Palcos. Sí. Ella es licenciada en Psicología de la UBA y es fundadora del sistema Río Abierto y de la Fundación Río Abierto. Mariadela, ¿nos estás escuchando? Sí. Sí, estábamos comentando un poquito que nos gustaría que compartas con nosotros, un poco para los oyentes y para nosotros también, qué es esto del sistema Río Abierto y qué papel cumple el movimiento corporal en este sistema, si nos puedes contar. Sí. Y bueno, el sistema Río Abierto nació ya hace muchos años, estamos cumpliendo 48 años este año, y siempre ha sido la idea de cuerpo, mente, espíritu, o sea, que haya una unión, porque antes siempre se hablaba de cuerpo y mente como cosas separadas, o el cuerpo y el alma, según las personas de dónde provenían, ¿no? Y entonces como dejando separado algo que está totalmente unido, y toda la experiencia que tenemos es que todo lo que se hace, todo lo que a uno le está sucediendo en la vida está escrito en el cuerpo, de manera que cuando hacemos algo para ayudar a una persona, cuando una persona quiere transformar algo de su vida porque no se siente bien, necesita hacer algo que tome a la persona íntegra, o sea, cuerpo, emoción, mente, espíritu. Y realmente lo que hemos trabajado mucho es con respecto a la parte emocional de las personas, porque es lo que tenemos más infantil en nosotros, es lo que tenemos menos desarrollado. Claro. De manera que la gente en general sufre y sigue sufriendo por algo que le sucedió cuando tenía 2 años o 5 años, o algo que le sucedió hace 5 años y que no logramos superarlo porque hay que hacer un trabajo integral, porque eso queda escrito en el cuerpo, o sea, queda marcado en el cuerpo y por algo que nosotros llamamos trabas, o sea, queda un residuo que forma esto que llamamos trabas, y que ahora por suerte la ciencia, la biología, que han avanzado y han descubierto lo mismo que nosotros estamos trabajando hace años, y que es que las emociones pueden formar algo que se llama moléculas de emoción, o sea, que la emoción que no ha sido expresada, que no ha sido compartida, la emoción que le queda a la persona adentro como un trauma o como una tristeza, como una rabia, eso se plasma en el cuerpo con esto que se llaman moléculas de emoción, y que nosotros lo encontramos como trabas, como dificultades que la persona tiene a veces para que su sangre pueda correr libremente, a veces para que sus pensamientos puedan correr libremente, a veces para que sus articulaciones estén más libres, porque las moléculas de emoción pueden ubicarse en cualquier parte del cuerpo de la persona. Mariadela, te hago una consulta porque he escuchado que muchas veces estos traumas emocionales, bueno, no soy un experto, así que vas a tener que perdonarme la terminología que utilizo, pero sí he escuchado que muchas veces tienen que ver con enfermedades que con el transcurrir de los años devienen a veces en tumores o en cáncer. ¿Hay algo de cierto en esto? ¿Hay alguna relación con lo que vos estás contando?
Hay una relación total, sí, porque una emoción contenida, como te decía, produce toda una transformación en el organismo. Es decir, cada emoción, sobre todo lo que llamamos emociones negativas, ¿no? Que serían aquellas que nos resultan traumáticas, cuando han sido emociones fuertes, ¿no? Dejan un residuo porque forman cada emoción que no se habilita hacia afuera, que no se manifiesta, forma un nuevo depósito en el organismo, forma una nueva proteína. Algo puede formar un tumor, por supuesto, después de un tiempo, porque empieza por dejar un residuo y después poco a poco, si esa emoción no es trabajada y transformada, sigue atrayendo células que son enfermas. Eso es lo que tiene, por ejemplo, un cáncer. Ahora, lo que está esto totalmente relacionado con el hecho de que el medio interno se acidifica. Nosotros tenemos un equilibrio ácido-base en nuestro medio interno. Nuestra sangre, nuestros líquidos internos tienen un pH, se llama pH, eso, que es el punto de equilibrio entre lo ácido y lo alcalino. Sí. Bueno, las células enfermas, como las células cancerosas, viven en medio ácido, que es el que tiene poco oxígeno. En medio un poco más alcalino no pueden vivir. Sí. Ahora, los pensamientos negativos, las emociones así, que no han sido manifestadas, producen acidificación, transforman el medio interno y entonces lo hacen propenso a tener células enfermas. En cuanto uno transforma todo eso de sus emociones y sus pensamientos, el medio empieza a hacerse más alcalino, el medio más alcalino tiene más oxígeno y ahí no pueden vivir células enfermas. Bien, y esta transformación del medio es la que se trabaja o se logra a través del movimiento corporal. Sí, ¿está bien no eso que solo, digo? no solo del movimiento, nosotros hacemos movimiento, expresión de todas esas emociones, las negativas y las otras, expresión y también un trabajo, lo que llamamos trabajo sobre sí, de autoobservación para uno darse cuenta cuando uno está alojando una emoción o un pensamiento negativo y esto lo está enfermando, pero uno muchas veces no está consciente de eso. Entonces se hace todo un trabajo para no caer en eso, no quedarse encerrados, sino ir transformando. Entonces usamos movimiento, usamos la voz, usamos la dramatización, usamos también recomendamos algo con respecto a la alimentación, porque también hay alimentos que acidifican y alimentos que alcalinizan. Entonces todo un trabajo bastante completo de tomar conciencia de los propios pensamientos, de las propias emociones y aprender a manifestarlas. Entonces en las clases manifestamos todo lo que haya, o sea, cosas que de pronto uno en la vida cotidiana no puede. Es decir, uno si está enojado no puede ponerse a patalear en medio de la calle, claro, o a gritar porque lo tomarían por loco y lo llevan. En cambio, en Río Abierto se pueden hacer todas esas cosas porque está para eso y para luego transformar, no para quedarse gritando o pataleando, sino después de que se expresa hay algo que cambia, hay algo que cambia profundamente y uno puede seguir transformando y aprender a no vivir esclavo de ese tipo de emociones y pensamientos, porque ahí es donde nosotros nos transformamos en nuestro peor enemigo. Bien, y a ver si para en la vida cotidiana, ¿no? Nosotros ¿qué
¿qué hacemos que nos alejan de esa conciencia? Porque me imagino, no sé si estoy en lo cierto, que los ritmos de vida actuales deben tener varias actividades que nos alejan. ¿Esto es así? ¿Cuáles serían las más comunes o las que deberíamos de algún modo evitar o tratar de atemperar, por decirlo así? Claro. Bueno, me parece que ahora, por ejemplo, acá en nuestro país, en nuestra ciudad, se vive una violencia muy grande. Y yo no me refiero solo a violencia, el hecho de que alguien entre en una casa a robar, no. Me parece que hay un lenguaje violento, político, terrible, que nos está haciendo daño a todos. No sé, todo como llevado a una exageración. Y bueno, después hay, desde luego, una mirada en cómo uno se coloca. Y entonces, para no tener envidia es una de las emociones que hace mucho daño, ¿no? Y está muy difundida porque hay una exageración del tener, como que si no tengo un auto último modelo no soy nadie, no sé, los valores hay que trabajarlos y ver realmente qué es lo que uno quiere de la vida para que tenga sentido lo que uno hace. Claro, María Adela. Te agradecemos muchísimo por la comunicación. ¿Cómo hacemos para comunicarnos con ustedes, con la Fundación Río Abierto y conocer un poquito más sobre el sistema? ¿Hay algún correo en la dirección donde funciona la fundación? Sí. La fundación funciona en Paraguay, la calle Paraguay, sí. 4171, está ahí en Palermo, entre Scalabrini Ortiz y Malavia. Bien. Tenemos un teléfono que te puedo dar también. Sí. Es 4833 sí. 0813. Perfecto. Y también tenemos una página web de Río Abierto, fundacionrioabierto.org.ar, donde hay mucha información. Y también uno puede se puede hacer una clase de prueba sin costo, anotarse y participar o simplemente ir y dar una clase. Te agradecemos mucho y nos parece muy interesante lo poco que hemos podido hablar. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, María Adela. Gracias por la llamada. No, de nada. Hasta luego. Hasta luego. Estuvimos en comunicación con la licenciada María Adela Palcos, que es creadora del sistema Río Abierto. Exactamente, un poco para pensar la cuestión del movimiento con el cuerpo.